Bueno, gracias a todos los alumnos que estáis aquí en el día de hoy. La verdad que es un gustazo ver esta sala llena de gente que se interesa por el apasionante mundo de la pesca. Como podéis comprobar, en esta primera diapositiva, que ya tiene sus mensajes de comunicación, por un lado aparece el logo de CEPESCA. Yo soy el secretario general de la Confederación Española de Pesca. La organización se dedica a defender los intereses de los empresarios, de los armadores españoles en España, en la Unión Europea y por el mundo, porque como veremos luego tenemos flota repartida por todo el mundo. Por supuesto el logo de la asociación que nos trae aquí hoy, importantísimo para la organización de este evento, y el logotipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque me gustaría que quedarais con la idea de que el sector pesquero en general, siempre hay excepciones, pero el sector pesquero en general contribuye y está comprometido a los objetivos del desarrollo sostenible. Y he puesto queriendo esa imagen, esa fotografía de esos pescadores sanluqueños porque yo soy de Sanlúcar de Barrameda, que es una ciudad magnífica y que os invito a todos que vayáis a visitar, pero he puesto la de esos trabajadores que son la parte, yo creo que más importante que hay en el mundo de la pesca, esas personas que se dedican a la actividad pesquera y sin su labor no tendríamos esos maravillosos productos, los pescados y mariscos, de los que disfrutamos en nuestro día a día. Y como veréis, voy a hablar de cómo podemos intentar garantizar la sostenibilidad pesquera. Muy brevemente, porque solo tengo 15 minutos, esta es una radiografía muy breve, como digo, de la pesca española. Tenemos en la actualidad, bueno, eso era a 31 de diciembre del año pasado, ahora serán unos barcos menos, 8.839 barcos, con unas 30.000 personas que trabajan a bordo de los barcos. Eso no quiere decir que sean los empleos que se generan en la pesca, sino que son los tripulantes que van a bordo. Pensad que cuando hablamos de un barco no solo podemos pensar o tenemos que pensar en el barco en sí y en los pescadores, sino en todo lo que hay alrededor, el conglomerado socioeconómico inseparable que rodea el barco, desde los astilleros con la construcción naval, la industria auxiliar que trabaja en esos astilleros, todo lo que es necesario para que el barco salga a pescar, desde comunicaciones, pertrechos, todo el tema de artes de pesca, los víveres, el hielo, en fin, un montón de cosas, los seguros, los bancos, un montón de cosas que rodean al barco. Cuando venden el producto en la lonja o en el lugar donde se venda, ya sea en España o fuera de España, todo lo que hay alrededor de ese puerto, la fábrica de hielo, los mayoristas, los comercializadores en general, luego los transportistas, los minoristas, en fin, toda la logística que permite que el pescado llegue a nuestros hogares. Es decir, que hay que multiplicar por lo menos por 5 el número de empleos directos. El año pasado fue uno de los años que menos hemos pescado en la historia, posiblemente en parte debido a la pandemia, pero también por la legislación internacional que tenemos. Capturamos, no llegó a 800.000 toneladas. El consumo por habitante y año en hogares fue de 23 kilos por persona y año. Hay que añadir a todo eso lo que se consume fuera de los hogares, lo que se conoce como el canal Horeca, entre otros. Pero bueno, veníamos con la preocupación de que se había descendido en un 20% en los últimos años, en los últimos 12 años, el consumo en hogares. Por la pandemia, como estábamos todos encerrados en casa, se incrementó. En cambio, descendió considerablemente el otro. Y somos un país también muy importante en cuanto a importaciones y a exportaciones, sobre todo a importaciones. En torno a 1,5 millones de toneladas se importan y en torno a 1 millón se exportan. Bueno, y esto es lo que hace, esa es la fotografía de España. ¿Cómo está distribuida la flota española? Pues tenemos la grandísima mayoría en lo que se conoce como el caladero nacional, es decir, en las aguas españolas, 8.427 buques. Hay una parte pequeña, que no llega, 104, que pescan las aguas de la Unión Europea no española, es decir, en Francia, en Portugal, en Irlanda, y antes era el Reino Unido, ahora ya es un tercer país. Y luego hay unos 200 barcos en cifra redonda que trabajan en caladeros externos, que trabajan fuera de las aguas de la Unión Europea, ya sea con países con terceros, en aguas de terceros países, en la zona económica exclusiva o en las zonas de alta mar. Y mirad las cifras de capturas. A pesar de que en el caladero nacional hay cerca de 8.500 barcos, capturan en torno al 40% de todas las capturas españolas. En cambio, la flota esa de 200 barcos que pescan fuera, que son barcos más grandes, como podéis imaginar,
pescan en torno al 56%, y un pequeño porcentaje, el 6 más o menos, en las aguas de otros países de la Unión Europea. Y además tenemos unos 400 barcos que están abanderados en terceros países, con empresas de capital español y que producen casi lo mismo que producimos toda la flota española en el mundo, que son esas 800.000 toneladas. A mí me gustaría que os quedarais también con la idea de hablar en positivo de la pesca. Normalmente en los medios de comunicación casi siempre salen noticias negativas de la pesca, porque se ha roto un acuerdo de pesca con un tercer país, los problemas con Marruecos, porque se ha hundido un barco y han muerto determinadas personas, porque se considera que o salen noticias de tales especies que están sobreexplotadas, o noticias relacionadas con la salud. No comas esto porque tiene mercurio, no comas lo otro porque tiene anisakis. Casi siempre negativas. Y la verdad es que la pesca tiene cosas negativas como cualquier actividad económica, pero también tiene muchísimas positivas. Y me gustaría abundar hoy en ellas. Es una actividad esencial y estratégica. Durante la pandemia se ha demostrado, el Gobierno de España y en general los gobiernos del mundo consideraron que la pesca tenía que considerarse una actividad esencial, que continuaran con su trabajo para poder seguir alimentando a la sociedad, a todos aquellos que estábamos en casa. Y como yo digo, estamos hablando de una red de buena gente en general. Por supuesto hay excepciones, hay piratas y hay bandoleros que hacen barbaridades por el mundo, pero en general tenemos una red de buena gente de las que los españoles tenemos que estar muy orgullosos. Y ahí pongo lo que pongo. Pensad, si cuando Jesucristo vino al mundo, eligió entre sus amigos, si pensáis a quién eligió entre sus amigos, eligió a los pescadores. Sus apóstoles eran los pescadores, luego fueron sus discípulos y son San Pedro y compañía, eran pescadores. Imaginaros lo buena gente que tenían que ser. Por eso digo que tenemos que estar muy orgullosos de todos ellos. En esta, la presentación la podía resumir en esta diapositiva, luego voy a contar algunas historias más, pero este es el resumen que me gustaría que os quedarais todos vosotros. En primer lugar, lo que hemos llamado la nueva narrativa. Y lo hemos llamado la nueva narrativa por lo que os decía antes, porque normalmente solo tenemos noticias negativas sobre la actividad pesquera. Que os aseguro que aquellos profesionales que están a bordo de los barcos y que leen o ven en la televisión o escuchan en la radio esas noticias negativas, tienen una frustración tremenda. Digo los que hacen bien las cosas, obviamente los piratas le entrará por aquí y les saldrá por aquí. Pero los que hacen bien las cosas, que son la mayoría o que intentan hacer bien las cosas, les produce muchísima frustración porque sienten que su trabajo no se reconoce y que en muchas ocasiones no se respeta. También es verdad que es un gran desconocido y por eso este tipo de encuentros con personas como vosotros que algún día trabajáis en los medios de comunicación y daréis a conocer la actividad pesquera, para nosotros es muy importante que se conozca, que lo conozcan. Pero por eso decimos que no hay que quedarse con esas cosas negativas, sino intentar pensar en ese mensaje de que la pesca no es el problema, sino que es parte de la solución. Porque hablamos de la proteína que algunos han llamado la proteína perfecta, que es la más saludable que hay en el mundo, con menor impacto de huella de carbono en su producción y que además permite garantizar la seguridad alimentaria. Luego veremos algunos datos. Y que, de alguna manera, es una forma de luchar contra el cambio climático. Y lo explico. Si nos alimentamos de especies marinas, de proteína animal, dejaremos de consumir otras especies, otras proteínas animales que sin duda tienen mayor impacto de huella de carbono y por lo tanto estaremos beneficiando, como digo, esa lucha contra el cambio climático. Y además nuestros pescadores desde hace ya unos cuantos años están muy concienciados con las basuras marinas y están recogiendo esas basuras marinas, sobre todo plástico, las están trayendo a puerto, se está reciclando y se está convirtiendo, para mí es uno de los mejores ejemplos de economía circular, se está convirtiendo en ropa, se está convirtiendo en gafas de sol. Todos habréis oído hablar de Ecoalf o de gafas de sol, bueno, o sea, no las conoceréis tanto, pero hay una que se llama C2C o algo así, y que, en fin, que se transforma esa basura marina y esos plásticos que traen nuestros pescadores, sobre todo con los buques de arrastre, se convierten en otros artilugios, otros artículos que necesitamos. ¿Por qué digo que es una proteína muy saludable? Porque es el superalimento. Esto lo dicen los médicos, lo dicen los científicos. Tiene muchas vitaminas, tiene ácidos omega 3, tiene minerales. Cada uno de ellos, no me voy a enrollar con esto porque me podría tirar media hora hablando de esto, pero cada uno de ellos tiene unas propiedades nutricionales que hacen que los beneficios para el cuerpo humano sean impresionantes.
para la función cerebral, para la piel, para el sistema inmune, para las articulaciones, para el corazón, para el metabolismo. Aquellos que dicen, el colesterol es muy alto, come mucho pescado, veremos cómo baja. Para la sangre, incluso para la función visual, para la retina. El consumo de pescado mejora la función visual. Pero no solo eso, y esto me encanta a mí decirlo, está demostrado científica y médicamente, y no lo digo yo, lo dice el doctor Aldama, que es un cardiólogo muy conocido ya por todos nosotros en Galicia, dice que el consumo de pescado y marisco produce felicidad. Vosotros veis, con la tristeza que estamos viviendo todos estos 2 últimos años con la pandemia, el hartarse de comer pescado y marisco y que tengamos más felicidad. Bueno, pues le pregunté al doctor Aldama, ¿y eso por qué? Y la razón es esta. Dice, el consumo de pescados y mariscos induce cambios en las neuronas que mejoran la conexión de las mismas y produce un neurotransmisor llamado serotonina. Yo que soy de Sanlúcar añado, y si os lo tomáis con una copita de manzanilla de Sanlúcar, además os producirá alegría. Pues invítanos en el Bigote. Cuando queráis, estáis todos invitados. El gallego dirá, tomad una copita de albariño, pero bueno, yo como soy sanluqueño sí lo digo. El impacto de huella de carbono, sí, hay varios estudios relacionados con ello, pero al final la imagen con la que quiero que os quedéis es esa, que si consumimos pescados y mariscos, el impacto de huella de carbono es inferior al de otros. Y las emisiones las hemos bajado considerablemente. Según nuestros cálculos, y estoy hablando de nuestra organización europea, Europees, desde los años 90 hasta ahora hemos reducido un 48% las emisiones de CO2 en la flota de la Unión Europea, por varios factores, entre otros por los desguaces que ha habido, la mejora de la eficiencia energética y una serie de cuestiones. Pero ese dato yo creo que es relevante. El objetivo que tenemos es en 2030 reducir un 55%. Estamos en el 48% según nuestros cálculos, ya queda menos. Es verdad que los pasos siguientes van a ser bastante más complicados de los del pasado. Y bueno, estos son algunos de los proyectos en los que estamos involucrados relacionados con las basuras marinas. Uno es con Coca-Cola, el Mares Circulares, Upcycling the Oceans es el de Ecoalf, y nosotros hemos desarrollado nuestros propios proyectos en Cepesca como esos que aparecen ahí. El segundo mensaje que me gustaría que os quedarais en la cabeza es: la gestión funciona. Está demostrado que si trabajamos con los científicos, los mejores datos científicos, las mejores evaluaciones, se aplican las medidas de gestión adecuadas, los stocks estarán en buena situación. Si están sobreexplotados, se recuperarán y estarán en un rendimiento máximo sostenible. Si están en buena situación, se mantendrán. Y incluso si están subexplotados, con unas buenas medidas de gestión, se podrán explotar adecuadamente para aprovechar al máximo lo que nos ofrece la naturaleza. Y lo que tenemos que conseguir es ese 100% de los stocks gestionados. ¿Por qué digo esto? Porque según la FAO, y estos son los últimos datos disponibles de un informe sobre el estado de las poblaciones del mundo, el 65,8% de las poblaciones están bien, están en lo que se llama rendimiento máximo sostenible o subexplotado, es decir, que todavía puede incrementarse el esfuerzo pesquero, pero hay un 34,22% que está mal, que está sobreexplotado. Y esa debería ser la prioridad de conseguir que esos sobreexplotados estén con el color verde en los próximos años. Pero ya digo, con la colaboración entre unos y otros, incluido con los científicos, esto se puede conseguir. Y lo decimos porque tenemos también buenos ejemplos en la Unión Europea. Si cogemos las poblaciones del Atlántico Nordeste, vemos como la propia Comisión y los propios científicos dicen que más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la Unión Europea en el Atlántico Nordeste se pescaron de forma sostenible. Que tenemos un 50% más de peces que en 2010 en esas aguas del Atlántico Nordeste y que hemos reducido un 50% nuestra presión pesquera, nuestro esfuerzo pesquero en esa zona. Otro caso de éxito que yo creo que se conoce ya por casi todo el mundo es el del atún rojo. Hace unos años estaba sobreexplotado, hoy en día estamos en unos niveles de biomasa históricos desde que se tienen datos. Bueno, pues todo eso ha sido gracias a la gestión pesquera y a las medidas que se han aplicado, a las medidas de control, etcétera. Y el sector pesquero está involucrado en muchas de esas medidas. Aquí solo he puesto algunas, ¿no? En el caso del arrastre, pues se están trabajando en puertas voladoras, en rejillas separadoras, en líneas de espantapájaros, por ejemplo, en los arrastreros y en los palangreros para evitar que haya impacto en aves marinas. Los dispositivos de concentración de peces que utilizan los atuneros ya son todos no enmallantes. Se ha cambiado el patrón de explotación del palangre de superficie
para evitar la captura de aves marinas. Hay trabajos y formación para conseguir liberar las tortugas marinas que se capturen accidentalmente sin hacerle daño. Lo mismo para tiburones y mantas rayas. Ahora estamos trabajando en lo que llamamos el barco digital. Tenemos una alianza con una empresa española que se llama Sadlink, que pretende, con esas nuevas tecnologías que se pueden disponer a bordo, pues tener una pesca que incremente la seguridad a bordo, que mejore la vida de los tripulantes y el bienestar de los tripulantes, pero también que optimice la eficiencia de las operaciones del barco. Y bueno, ahí veis, voy a pasar rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero lo podéis ver tranquilamente en la presentación. El tercer mensaje es que desde el sector pesquero nosotros lo que nos gustaría es, una vez dicho todo lo anterior, es conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es importantísima, hay que cuidar la biodiversidad, pero no se puede solo dedicar a la conservación de la biodiversidad, porque tenemos que vivir y tenemos que alimentar a los seres humanos. Por eso decimos que hay que conservar la biodiversidad, consiguiendo el equilibrio con el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Son más de 880 millones de personas las que dependen de la cadena de valor de la pesca en el mundo. Esos son datos de la FAO. Más del 10% de esa población mundial se dedica, la pesca y la agricultura constituye el medio de vida de ese 10% de la población mundial. Más de 200 millones de personas se emplean directa o indirectamente en la pesca, y el 47% de la pesca artesanal se realiza por mujeres. Esto es lo que os he contado antes, la importancia que va desde el astillero hasta el consumidor final, con lo cual no lo repito. Y el pescado representa el 20% de la proteína animal consumida diariamente por 3.100 millones de personas. Eso es una jarta de personas en el mundo que se alimentan gracias a las proteínas de pescado. Y la población mundial va a seguir creciendo y necesitamos más alimentos, con lo cual debemos gestionar bien las poblaciones. Bueno, esto lo paso rápido, no sé por qué se está volviendo aquí. Los pescadores, me quedan 2 minutos, así que voy a ir muy rápido. Los pescadores importan. El mensaje que os trasladaba al principio. Si los pescadores no somos nada, no tendremos actividad pesquera, con lo cual la dimensión social y la importancia del capital humano se tienen que tener en cuenta en todas las políticas pesqueras. Los últimos mensajes, el 5, level playing field. Necesitamos unas condiciones de juego equivalentes en todo el mundo. No puede ser que en la Unión Europea tengamos unos estándares altísimos y que nuestros competidores chinos, por poner un ejemplo, no tengan esos estándares y que al final compitan con nosotros en las mismas aguas y en los mismos mercados, en muchas ocasiones libres de aranceles, con lo cual nuestros costes de explotación son muy altos en comparación con los de ellos y competir con ellos es muchas veces muy difícil. Si además de eso hacen pesca ilegal, hacen trabajo forzoso a bordo, lo que se llama esclavitud moderna, pues peor todavía. La gobernanza internacional. Nosotros estamos hoy aquí en Madrid. Las decisiones políticas pesqueras se deciden no solo en Madrid, no solo en la Unión Europea, sino que se deciden en foros internacionales como esos que aparecen ahí, en Naciones Unidas, en la FAO, en las organizaciones regionales de pesca, en la Convención de Biodiversidad, en CITES, en un montón de foros internacionales donde hay que estar y hay que participar y hay que intentar que impere el sentido común para que se tomen las decisiones adecuadas. Como decía, estamos comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible, la pesca contribuye a muchos de ellos. Y por último, un mensaje que también me gustaría que os quedarais con él, es el que el sector pesquero tenemos que ser racionales y creíbles. Tenemos que tener nuestro compromiso con todas esas cosas. Tenemos que colaborar con las ONG que yo llamo respetables, que algunas de ellas son las que están aquí. Otras para nosotros no son nada respetables. Se dedican a hacer campañas, viven del cuento y a ganar dinero a base de esas campañas. Pero hay otras como, por ejemplo, WWF, que a veces le molesta que se lo diga, porque el sector diciendo que estas son de las buenas, no nos gustan. Pero la realidad es esa, que por lo menos nos podemos sentar con ellos, debatir, podemos y tenemos muchas veces opiniones diferentes, pero el objetivo es intentar buscar una solución a los problemas. Y tenemos que ofrecer soluciones, no negarlas cuando existan esos problemas. Yo creo que esta imagen durante el COVID de estos trabajadores realizando su actividad es algo que me gusta poner porque es así, la gente normalmente no lo conoce, pero así es como funciona la cosa. Y por último, bueno, la importancia de las alianzas, tanto con las organizaciones de ámbito pesquero, con los científicos, como también con algunas ONGs.
Por ejemplo, estas de aquí de la izquierda, BBF, SEOverlife, CESMA, JF, SFP, son con algunas con las que trabajamos, o bien nosotros o bien nuestras organizaciones, asiduamente. Las del otro lado, la de la derecha, ahí las pongo porque hemos colaborado con ellos en un tema muy importante y puntual, como era la lucha contra la pesca ilegal. Han formado una alianza entre ellos. Tengo que decir que algunas de esas de la derecha no siempre se puede trabajar con ellos, eso también es cierto. Pero bueno, os animo, periodistas, cuando ya seáis periodistas y empecéis a trabajar en los medios de comunicación, a presentar vuestras candidaturas a los premios periodismo del sector pesquero español, que convocamos desde Cepesca todos los años, donde hay un premio económico y hay un acto muy bonito que se suele hacer en el Ministerio y que seguro, si hacéis bien vuestro trabajo y el jurado lo considera oportuno, que os podéis llevar ese premio. Termino diciendo simplemente una cosa. Por favor, ser riguroso en vuestro trabajo, contrastar las fuentes. No os cortéis un pelo cuando tengáis que escribir sobre temas de pesca en llamarnos a nosotros también, llamar a las ONGs, llamar a de MSC, pero llamar también a Cepesca, llamarnos a nosotros, que os vamos a dar nuestra versión de los hechos y luego ya vosotros tendréis el juicio suficiente para escribir o hacer las noticias, redactar las noticias o publicarlas en televisión como consideréis oportuno. Pero no os olvidéis de hacerlo, que yo creo que es muy importante. Y termino diciendo, disfrutad comiendo pescados y mariscos porque, como decía antes, seréis mucho más felices. Muchas gracias.